La podología y la fisioterapia son complementarias. Ujú. Hubo un tiempo en que había un poco el mito de que o eras de fisio o eras de podólogo, ¿no? Como que o te ponen plantillas o trabajas Sí, el sí, pie. total, total. Las chanclas son para estar en la piscina, para ducharse en la piscina, no son para ir por la calle. Vale. Y quien dice chancla dice zapato suelto por detrás, zapato que chancletee. Hay 3 motivos para que aparezca un juanete. 1, el calzado. 2, la biomecánica. Un pie pronador facilita la aparición de un juanete. Y 3, la herencia. Sobre lo de andar descalzo, yo lo tengo muy claro, es lo natural, ir descalzo, pero por sitios naturales, por la hierba, por la arena. La mayoría de las visitas son quiropodias, es decir, todo lo que es tratamiento de callos y durezas, porque son lesiones recurrentes. El pie diabético es un pie neuropático, por definición, es decir, es un pie que no tiene sensibilidad. Cuando se pierde la sensibilidad del pie, uno se puede hacer una pequeña herida y no darse cuenta porque no tiene la sensibilidad. Y para cuando se dan cuenta, la herida se ha convertido en una úlcera y es una úlcera que cuesta mucho recuperar. Hasta donde yo sé, el problema que tiene Rafa Nadal en los pies es lo que se llama una enfermedad de Müller-Weiss. Esta enfermedad se da cuando ha habido problemas nutricionales en la infancia o durante el embarazo, o en deportistas de élite que han llevado a entrenamientos muy duros, que probablemente sea el caso de Rafa, por ejemplo. En principio, el tacón hasta 4 dedos podría ser aceptable, más allá pues no es aceptable, se puede llevar de vez en cuando, no pasa nada, ¿no? Lo que sí que estoy casi convencida es de que no sirve para nada la uña del dedo pequeño. La uña del dedo pequeño. Eso no vale para nada. El calzado minimalista. A ver, en principio la idea es buena, pero tiene 2 fallos. Bueno, pues bienvenidos a otro Café con Impulse. Hoy vamos a cambiar totalmente de gremio a los que estamos acostumbrados a ver aquí. Hoy vamos a hablar del pie, de la podología, de qué es la podología, de cómo nos puede ayudar, que es una profesión también sanitaria que trabaja a menudo muy mano a mano con la fisioterapia. Y para ello pues tenemos con nosotros a Ana Maestro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y si quieres, pues nada, cuéntanos un poquillo quién es Ana Maestro, a qué se dedica un poquito. Bueno, yo soy Ana Maestro, soy podóloga desde el año 88, o sea, ya hace un montón de años, y monté la consulta en Zaragoza en el año 92. Antes estuve trabajando en mi pueblo y con otros compañeros, pero desde el año 92 monté Ana Maestro Centro de Podología y ahora, desde hace unos años, se ha convertido en Maestro y Alejo porque me asocié con Cristina Alejo, que es la otra podóloga, la otra socia. Mandamos un saludo a Cristina Alejo. Un saludo. Muy bien, pues nada, lo primero de todo, si quieres, cuéntanos así a rasgos generales a qué se dedica una podóloga, un podólogo, o qué es la podología, porque para mucha gente seguramente que os tiene ubicados igual en cosas muy concretas, tipo voy al podólogo cuando me ocurre una cosa en la uña o cuando me toca por una plantilla, pero seguro que hay cosas más allá de todo esto, que ahora hablaremos de ello. ¿Qué es para vosotras un poco la teoría de lo que es la podología y también qué es para vosotras o cómo veis vosotras la podología? Vale, en principio la podología es la ciencia que tiene relación con las afecciones del pie, afecciones y deformidades del pie. Esto es la definición en principio. Entonces nos dedicamos a todo, es decir, desde problemas dermatológicos como los callos, las durezas, los problemas en las uñas, las verrugas plantares, los hongos, todo lo que es problemática dermatológica. Luego hay otro bloque que es el de la biomecánica, es decir, funcionamiento del pie, movimientos del pie y lesiones por un mal funcionamiento del pie o por situaciones de estrés a las que está sometido el pie. Y luego otro gran bloque es el de la cirugía. Nosotros en Maestro y Alejo hacemos solamente cirugía de antepié, pero en principio cualquier tipo de cirugía de antepié. Y hoy en día está muy de moda todo lo que es cirugía no invasiva, cirugía ecoguiada, que en este caso es Cristina Alejo quien es la responsable de este área. Muy interesante. Las personas que puedan sufrir una dolencia de pie, o qué síntomas o qué tendría que ocurrirle a una persona para decir tengo que ir a un podólogo o una podóloga a mirarme. En principio, siempre que ocurra algo que no es normal, habría que acudir al podólogo. Pues aparecen durezas, aparece dolor, una uña que cambia de color, cualquier cosa que se escape fuera de lo normal.
Y a nivel de biomecánica, en principio es el dolor, la aparición de ciertas patologías que tienen que ver con un mal funcionamiento del pie. Pero hay gente que somete al pie a un excesivo estrés, por ejemplo los deportistas, entonces yo sí que recomendaría en estos casos hacer una visita preventiva, un estudio biomecánico para ver si efectivamente hay un gesto susceptible de poder provocar lesiones y poder tratarlo, poder prevenirlo. ¿Esto comentas una vez empieza algún tipo de síntoma o a modo preventivo? Incluso también? A modo preventivo, al igual que el pie diabético o el pie de riesgo que se dice, que estos deberían de acudir al menos una vez al año al podólogo, solamente para hacer una revisión, ver que todo está bien, que la sensibilidad está bien, que la circulación está bien, etc. En estos casos no habría que esperar a que haya dolor, sino que habría que hacer un estudio preventivo. ¿También tenéis en consideración desde el punto de vista biomecánico en esos deportistas a la vez del estudio qué calzado es el que suelen llevar? Sí, o sea, ¿soléis manejar cómo es la conversación con un deportista que, por ejemplo, te hago este estudio, te veo esto, pero tú me cuentas que llevas un calzado que creo que no casa? Sí, o sea, en principio se valora todo, sí, a nivel de... ¿El estudio biomecánico en qué suele consistir? A ver, nosotros hacemos una sistemática que es siempre parecida. Primero hacemos el paciente en sedestación, o sea, en camilla, y valoramos el pie, los movimientos del pie, la estructura del pie, los movimientos articulares, en fin. Después vemos al paciente de pie, hacemos una serie de mediciones y de test en carga, y luego vemos al paciente caminar sobre una cinta sensorizada que marca la baropodometría, las presiones del pie en cada momento. Entonces, con todos esos datos que obtenemos, llegamos a una conclusión, llegamos a una impresión diagnóstica y a una propuesta de tratamiento, si es que es necesario, que a veces no es necesario. Vale, porque puede ocurrir que, por ejemplo, se le haga el estudio biomecánico que pueda dar ciertos datos, pero que no le haga falta a la persona ponerse, no sé si la palabra correcta es plantilla o ortesis o... La plantilla, todo el mundo nos entendemos como plantilla ortopédica, pero en realidad sería ortesis plantar, La plantilla un buen sería, mito para desmentir. Sí, la plantilla sería un elemento que se pone en la planta del pie, pues como las plantillas que venden en el supermercado, por ejemplo. Todo lo que sea una plantilla ortopédica que modifica el funcionamiento del pie, habría que hablar de ortesis plantar, sí. Pero bueno, hablando de plantilla ortopédica ya nos entendemos. Vale. Ya que hemos sacado el tema de las plantillas, yo por lo menos aquí imagino que más fisios en sus clínicas también solemos tener con muchas lesiones que se nos dan habitualmente en clínica, no solo deportivas, sino dolores de espalda, y los mismos pacientes nos preguntan, esto me han dicho o he leído que puede ser de la pisada, ¿me tengo que poner plantillas? Y hostia, yo siempre digo, pues puede ser que sí. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Una vez hubo un estudio que decían que un 80% de los dolores en las rodillas se deben a la pisada y un 25% de los dolores lumbares tienen que ver también con la pisada. Vale. Entonces se puede hacer y a veces descartar, pues mira, tienes los pies bien, yo creo que no es, los pies no son los culpables del dolor. Claro, para mí es muy complicado en general para los pacientes el llegar a decirles, para casi todas las lesiones en general, tu dolor o tu lesión ha sido por este factor, porque normalmente yo por lo menos lo que suelo ver es acúmulo de... Normalmente es multifactorial. Es multifactorial casi todo, y luego además de esos factores, pues luego cómo te desenvuelve ese dolor, esa lesión en tu día a día, o sea, el contexto general es multifactorial, lo dejamos ahí. Sí, sí. Entonces, claro, siempre existe esa posibilidad, llegado a me tengo que poner una plantilla o no, de hacer un estudio y corroborar ahí si esa persona pues o anda mal o en los test de las presiones sale alguna cosa que chirría o cómo sería un poco, o sea, para todo el mundo que tuviera dolor de lumbar o dolor de rodilla, ¿iría bien una plantilla? A ver, no lo sé, en principio... muchas veces es el propio fisio, muchas veces vienen derivados de fisios porque van al fisio y no acaban de controlar el dolor lumbar o así, y entonces dicen, a lo mejor es que esa pisada no la veo muy bien, entonces sí que sería un buen momento para hacer un estudio biomecánico. Vale. Nosotros aquí, por ejemplo, la manera que tenemos de ver al paciente
siempre es, yo creo, un poco también como vosotros, de manera muy global lo primero de todo, su postura, si vemos que es muy claro pues un centro de gravedad muy adelantado, las curvas de la espalda, tal. Que eso se acompañe luego también los test, por ejemplo, de sentadilla o a la pata coja y vemos ya que esos pies o pronan mucho o hay un dedo gordo que no se mueve bien, ahí sí que ya tenemos como una bandera amarilla que nos puede decir, correcto, ostras, sí, por aquí puede ser que sí que sea. Correcto. Pero tampoco sé si hoy en día los fisios tenemos la capacidad de decir, la plantilla o el apoyo ortésico o la podología puede ser un gran factor para ayudar a la persona. Yo creo que en general sí que lo hacéis y lo hacéis bien en ese sentido. Sí, nos viene mucha gente con problemática, pues eso, en la espalda, en las rodillas, y muchas veces sí que vemos relación y podemos ayudar. Y al revés, yo muchos pacientes que vienen a la consulta les dices, bueno, pues mira, la plantilla te ayuda, pero necesitarías un fisio que te ayude con esta lesión o que te ayude con la postura o que te ayude efectivamente, sí. Muy bien. Nosotros también, un poco por compartir, porque nos acabamos de conocer yo con Ana, y por explicarle un poquillo también cómo lo sabemos hacer nosotros, bueno, y Cristina también lo sabrá, que cuando vino en su día pues ya le mandamos ejercicios y tal. Nosotros además todo lo que el paciente se puede hacer pasivo, ya sea aquí con nosotros, una infiltración de un traumatólogo o una plantilla, siempre lo que le obligamos, entre comillas, al paciente es que tiene que trabajar activamente ciertas cosas. O sea, que lo pasivo para nosotros tiene sentido si luego acabas mejorando también otras cosas que te han llevado a ese problema. Que si tú tienes verdaderamente pues, un pie que haya que ponerle un apoyo, pero que a cambio sea que le haces trabajar igual a otros músculos, otros tendones, la tendencia, correcto, o sea, que no solo sea el papel a la plantilla y sea libre. No sé, los podólogos pecamos mucho de eso, pecamos de ser demasiado pasivos en el tratamiento. Somos como los mecánicos, lo que hacemos es modificar las fuerzas que actúan sobre el pie, pero no hacemos demasiado hincapié en fortalecimiento de ciertos músculos, en estiramientos de otros. Yo creo que a veces pecamos un poco de eso. Sí. Yo, una de las cosas de teneros aquí de momento hoy pues, es porque en su día también algún paciente que me vino de casualidad y sí que me habló de vosotras y del que aparte de la plantilla sí que le habíais dicho que ejercicios y tal, y en el informe de hoy digo, ostras, pues verdaderamente, porque yo hasta bien poco, pues sí que es verdad que mi mito interno con la podología era que el podólogo o la podóloga veía de rodilla para abajo, ¿sabes? Entonces yo necesitaba un profesional de la podología que verdaderamente viera un poco más en global tanto al paciente y que luego pudiera tener en mente, ostras, aparte de ponerle esto y que se lo lleve a casa para ponerse en la suela del pie, haz estos ejercicios, o sea, que los enseñéis vosotros o búscate la vida para hacer esto. Y para mí ese es el gran cambio, porque a ver, para nosotros aquí la filosofía que tenemos nosotros con el gimnasio y demás es que la gente se activa, haga fuerza, ejercicios y no se conforme con la pastillita o con la plantilla. O con una plantilla. Correcto. Entonces, en ese sentido yo creo que vosotras también trabajáis muy adecuadamente para... Muy bien. Somos un complemento perfecto. La podología y la fisioterapia son complementarias. Hubo un tiempo en que había un poco el mito de que o eras de fisio o eras de podólogo, ¿no? Como que o te ponen plantillas o trabajas el pie. Sí, total. Y eso es falso completamente. Sí. Es algo complementario, pero complementario de necesidad. Sí. De necesidad. Hombre, y si es complementario, que sí que has comentado un poco las técnicas que hemos comentado antes que vosotras hacéis, que las podría estar haciendo también un fisio, y a día de hoy vosotras habéis empezado también a hacer neuromodulación del nervio, sí. Técnica EPI, ¿no? Habéis dicho, técnica EPTE. EPTE, sí. O sea, al final compartimos hasta técnicas que, vamos, que para el bien del paciente, tremendo que pueda ir a un profesional de otro y se vea que todos podemos llegar a hablar el mismo idioma. Porque también el paciente, cuando uno le dice una cosa y el otro le dice otra, el paciente colapsa y al final ni caso a uno ni otro y el paciente perdido. Es cierto, sí. Aunque si vamos hablando todos el mismo idioma, pues guay. Perfecto. ¿Cuáles son las lesiones más habituales que soléis ver vosotras en la clínica? ¿Más volumen igual de cirugías?
Hombre, la mayoría de las visitas son quiropodias, es decir, todo lo que es tratamiento de callos y durezas, porque son lesiones recurrentes, entonces el paciente tiene que venir, pues los hay que vienen una vez al mes y los hay que vienen una vez al año, pero es un problema recurrente, entonces les obliga a venir a la consulta. En invierno, por ejemplo, sí que tenemos, ahora en verano es que el tema de las plantillas es un poco más complicado, pero en invierno sí que hacemos mucha biomecánica y luego la cirugía, que también está ahí. El problema de la cirugía en la podología es que no entra en las compañías médicas, es solo privado, entonces pues eso es un hándicap para mucha gente. Las cirugías del antepié. Cirugías de antepié, sí. Vale. De retropié hacemos, pero en colaboración con otros podólogos que vienen de fuera y que son más especialistas. Vale. Mi especialidad es solo antepié. Vale. ¿Hay algunas cirugías que en vuestro caso tenga que derivarse a traumatología, por ejemplo, o la podología se puede hacer cargo de...? Si es en el pie, en principio no. En principio podemos solucionarlo nosotros o con algún podólogo que venga. Vale. Sí. Sí que son puramente traumatológicas las fracturas. Vale. Las fracturas sí. Hay que poner osteosíntesis o correcto, lo que sea, sí, eso tiene que ser. Digamos, la fractura no es susceptible de tratamiento podológico. Vamos a hablar igual de alguna pincelada por encima para gente que le pueda servir un poquillo. Cuando la gente va con algún problema biomecánico tipo la fascitis plantar, Correcto. ¿cómo suele ser el abordaje o la propuesta por vuestra parte con esta lesión? Normalmente lo primero que hacemos es un estudio biomecánico para ver si hay algún gesto que provoca estrés, o sea, normalmente tensión de la fascia plantar. Y si lo hay, el primer tratamiento es la plantilla ortopédica, vale. Correcto. Gente que a lo mejor tiene el pie bien, no tiene problema biomecánico, pero por ejemplo está muchas horas de pie, pues también la plantilla ahí es de gran ayuda. Vale. El siguiente paso sería el tratamiento, bueno, y esto añadido a fisioterapia, es decir, vale. Ejercicios de fortalecimiento de la fascia, ejercicios de estiramiento de cadena posterior, etcétera, etcétera, que eso es muy importante para el tratamiento de las fascitis. ¿Veis, por ejemplo, diferencia a la hora de mandar estiramientos de una cosa y de otra cosa? ¿Lo veis en consideración a que el pie de ese paciente sea más cabo o más plano, por ejemplo, o más supinado o más pronado? Más pronado. Los pies más pronados tienen más problemas de fascitis plantar, sí. ¿Y los cabos que tendrían más? Y los supinados, en principio los cabos, sí, más metatarsalgias, sí. Luego también asociado al pie cabo, nosotros vemos más tendinopatías de los peroneos y en el pronado más tibiales. Sí, el problema serían los supinados y los pronadores. Los pronadores tienen problemas en toda la musculatura tibial, la musculatura supinadora, pronadora, antipronadora, los tibiales, vaya, y en los pies supinadores el problema está en los peroneos. Sí. Vale. Que te he cortado la propuesta del tratamiento, no sé de la... Ah, sí, no, pues eso, si la plantilla solo no es necesario, entonces pasamos a un tratamiento antiinflamatorio, o bien una infiltración ecoguiada, infiltración de PRP, dependiendo de cómo en la ecografía, normalmente nos apoyamos con una ecografía cuando hacemos el estudio biomecánico. Si hay signos de fasciosis, por ejemplo, estaría muy indicado infiltraciones de PRP, de plasma rico en plaquetas, vale. Que sería una buena opción. También EPTE, también neuromodulación, todo ese tipo de cosas. Bien. Y solo cuando todo fracasa es cuando hay que acudir a la cirugía. Vale. A veces hacemos una cirugía ecoguiada también, que es mediante una aguja, hacemos unas roturas, micro roturas de la fascia, vale. Y si eso no funciona hay que hacer una fasciotomía completa. Vaya. ¿Veis también mucha relación con los espolones? Hay mucha gente que dice, no sé si tengo un espolón porque me pincha. Es que eso es un poco... Otro mito. Eso también es un mito, sí, mira, ¿ves? El espolón en realidad es una calcificación de la fascia, es una calcificación que está dentro de la fascia y por lo tanto eso no se clava en ningún sitio. Vale. Además el espolón en la radiografía se ve como un pico, que uno ve eso en la radiografía y se le queda en la cabeza como diciendo, ahora entiendo por qué me pincha, porque hay un pico ahí, pero en la realidad no es un pico, es una cresta. Vale. Es toda la fascia la que está calcificada. Entonces, el espolón no tiene por qué doler. Hay gente que le sale un espolón, porque le han hecho una radiografía por otro motivo, le sale un espolón y no le duele ni le ha dolido nunca, y al revés. Total. Hay fascias que duelen mucho y no hay espolón, por lo tanto no. Que Pero sí que es verdad que si está calcificado, algo ha pasado.
Normalmente son tensiones repetidas, en fin, ha habido alguna... Por el tipo de pisada, el tipo de pie, correcto. o el centro de gravedad más hacia un lado hacia otro. Correcto. ¿Con el dedo gordo le veis relación también a la fascitis? Está relacionado la fascia con el dedo gordo. Eso se llama mecanismo de Windlass. Entonces está relacionado la movilidad del dedo gordo con la funcionalidad de la fascia. Es uno de los test que se hacen para ver si efectivamente hay un problema. Sí. ¿Lo hacéis en carga? En bipedestación. Sí. Vale. Digamos, ¿quieres explicar un poco el mecanismo de Windlass? El mecanismo de Windlass está, digamos, cuando levantamos el dedo gordo, el arco aumenta y la fascia se tensa. Entonces, eso es lo que tendría que ocurrir en condiciones normales. Cuando el test de Jack es positivo, es decir, cuando no es normal, al levantar el dedo, o bien no se levanta suficiente el dedo, o bien el pie no hace ese gesto de aumentar el arco. O sea, puede ser problema del mismo dedo, el metatarso. Normalmente es un problema de la fascia o del exceso de pronación. Vale. Cuando hay un exceso de pronación, el dedo se bloquea, sería una luz limitus funcional, no es un dedo que en descarga funciona perfectamente, pero en carga la pronación hace que haya mucha tensión en la fascia y que el dedo no pueda subir. O sea, habría que hacerlo en los dos sentidos, en carga y en descarga. Por eso hacemos un estudio primero en sedestación en camilla y luego el estudio en carga. Vale. Ese Windlass nos acaba dando la propulsión, luego en la marcha necesitamos que esa fascia, ese dedo gordo se dé esa tensión para que luego salgamos disparados un poco hacia Yo le explico muchas veces al paciente, si el dedo no responde, si el pie no responde al levantar el dedo, cuando queramos propulsarnos, si el pie está en esa misma posición, el dedo no va a permitir esa dorsiflexión y por lo tanto no va a haber una buena propulsión. Se produce lo que llamamos una marcha apropulsiva. Vale. Y eso está muy relacionado con la fascitis plantar. Vale, guay. Yo justo la última paciente que he tenido ha venido por fascitis plantar y ahora lo tengo fresco el test. Sí. 2 años y algo así me ha dicho que iba con fascitis plantar y yo primer día que le he dicho cosas y había probado muchos tratamientos. No sé cuándo consideráis también que debería haber una pequeña modificación de síntomas o que en algo nos estamos equivocando. Normalmente tiene que ser rápida la resolución, sí. Vale. Porque el paciente también se cansa. Quiero decir que llevas 4 meses con una fascitis que te está molestando, que no te deja andar bien, que no te deja correr, que no te deja hacer tu vida. Entonces el paciente un poco se cansa. Entonces hay que cambiar de terapia o incluso plantearse si efectivamente nos hemos equivocado, si no es una fascitis realmente, si es más bien problema muscular, por ejemplo, de la musculatura intrínseca, o si es un Baxter, por ejemplo, una neuropatía de Baxter, o si es un síndrome del túnel tarsiano, todo ese tipo de cosas. Vale, la neuropatía de Baxter, ¿qué síntomas solemos ver que sean un poco diferentes para diferenciar la fascia? En la neuropatía de Baxter el dolor también es en el talón. Vale. Es un dolor más general. Más que tensional, es un dolor como ardiente, vale, como de tipo nervioso, de tipo neurológico. Y una característica muy curiosa, cuando lo haces a la gente, se lo demuestras, les resulta curioso. No todo el mundo puede hacerlo, pero existe la posibilidad de hacer una abducción del quinto dedo. No todo el mundo lo puede hacer. Yo creo que no puedo. Pero a veces es un poquito nada más. Inténtalo y puede. Pues si hay un pie que puede y el otro que no puede, eso es una neuropatía de Baxter. ¿Y la gente que no tiene cero control de...? No sirve ese test. Vale. No sirve ese test. Y en general, ¿eso nos da información de algo? O sea, de capacidad muscular o neuromuscular que tiene la persona de mover o diferenciar los 4 dedos del... En la neuropatía de Baxter, el nervio de Baxter inerva el abductor del quinto dedo. Entonces se acaba degenerando y entonces el paciente no puede hacerlo. O sea, cuando antes podía o con el otro pie puede y con ese no puede nada. Y en general gente asintomática sin nervio de Baxter, simplemente capacidad que tenga la persona de coordinar
cerebro con dedos de los pies. No, en principio no, en principio no. Eso es lo que pasa, que es un test, una manera, es muy difícil diagnosticar una neuropatía de Baxter, porque además todo lo que son pruebas neurológicas que sirven para otros nervios, como el túnel tarsiano o el túnel carpiano, cualquier cosa en el nervio de Baxter es muy difícil. ¿Y se suele dar por compresión del nervio? Es por compresión, sí, por compresión. ¿El tipo de calzado que lleve esa persona en el trabajo? Normalmente es compresión de las fascias, la fascia del abductor del primer dedo, a nivel de la fascia, todo ese tipo de cosas, sí, es más compresión. Sí que es verdad que una pronación excesiva hace que las fascias mediales se tensen y puedan comprimir ahí el nervio, eso sí que podría ocurrir. Vale. Otra de las lesiones habituales que podamos igual compartir suele ser el alus valgus o el juanete, por así llamarlo. Sí. ¿Cómo veis vosotras el origen? ¿Lo veis más biomecánico? ¿Lo veis más genético? Yo siempre digo que hay tres motivos para que aparezca un juanete. Uno, el calzado. O sea, si uno tiene un pie perfecto, todo bien, pero lleva un zapato con puntera, no necesariamente con tacón, pero sí con puntera, acabaría haciendo un juanete. Vale. El calzado. Dos, la biomecánica. Un pie pronador facilita la aparición de un juanete. Vale. Y tres, la herencia. Normalmente hay más de un factor, claro, sí. Eso es lo difícil. Pero si hay típico, pues, un paciente que tiene un juanete en un pie y en el otro no, pues eso no es biomecánico, eso casi siempre es herencia. Claro. Ni el calzado tampoco. Vale. A la hora de hablar del calzado, no sé si recomendáis sois recomendar alguno especial según el tipo de paciente a lo que se dedica, o si está mucho rato de pie, menos. Sí, solemos recomendar, pero una cosa que me gustaría puntualizar, porque lo estoy viendo mucho por la calle ahora. Mito. O sea, las chanclas son para estar en la piscina, para ducharse en la piscina, no son para ir por la calle. Vale. Y quien dice chancla dice zapato suelto por detrás, zapato que chancletee, porque eso primero. El pie sufre mucho, sufre la fascia, pero sobre todo sufren los dedos. El pie intenta agarrar el zapato y aparecen los dedos en garra. Entonces eso, todo lo que sea zapato suelto por detrás debería de estar prohibido. Vale. Así, está claro. Para ir a la piscina un momentito. Hay gente que no le afecta, hay gente que efectivamente tiene unos deditos que no le afectan, pero hay mucha gente que sí que le afecta. Vale. Sí que es verdad que hace algún tiempo vi algún tipo de sandalia que precisamente tiene una línea tirada encima del talón y con eso vale, sí. Vale. Hablando de otros tipos de calzado así, llámese modas así, el calzado minimalista. El calzado minimalista. A ver, en principio la idea es buena, porque es un zapato que permite buena amplitud de los dedos, buena amplitud del pie, permite trabajar muy bien a los dedos y entonces favorece el fortalecimiento de la musculatura intrínseca. Todo eso hasta ahí está muy bien, pero tiene dos fallos. Uno, que apenas tiene elevación de talón, pues es la idea. Entonces, gente que tiene acortamientos posteriores, por ejemplo, realmente no les va bien, les supone mucha sobrecarga de toda la musculatura posterior. Vale. Y el segundo fallo es que es un zapato muy blando. Entonces, pacientes que no pisan bien, pacientes excesivamente pronadores, pues con ese zapato pronan en todo su esplendor. Claro. Entonces, por mucha plantilla que pongas, es muy difícil controlar esos movimientos. Claro, porque se podría poner una plantilla en un zapato minimalista o no. Se podría poner, pero no hace suficiente efecto. Entonces, yo siempre digo que no está mal llevar el zapato minimalista siempre y cuando te hayan dado el visto bueno de que podrías llevarlo. Vale, eso sería. Siguiente cuestión: ¿quién o qué tipo de personas podrían llevar un zapato minimalista? ¿O cómo lo deberían introducir? Yo, ahora, no sé si me ven la cámara, yo llevo una especie de calzado minimalista. Sí. Lo llevo solamente para estar aquí, para estar de pie así, pero no me voy a andar con el calzado minimalista. Claro. Y entiendo que tendría que hacer como una adaptación un poco progresiva si quisiera andar más con el calzado minimalista. Pero para estar igual 3-4 horas, irme a casa y otras 3-4 horas aquí, pues para mí bien, pero no sé si es la forma adecuada o cómo no, lo eso no es ningún problema. Fundamentalmente va mal para gente que es muy pronadora.
Vale. porque entonces el zapato no tiene ninguna contención y entonces el pie necesita una ayuda para poder trabajar. Llevarlo un ratito no pasa nada, pero llevarlo mucho tiempo no es. Para la gente que pisa bien, me parece perfecto, es una buena idea, el zapato minimalista. Otra de las modas que vimos hace unos añicos, los separadores de dedos, otro buen mito. A ver, sí que es verdad que si vamos todo el día con los deditos pegados, pues que de vez en cuando estén abiertos y pues no es mala idea. Pero vamos, para estar un ratito, para ir descalzo, para fortalecer un poco la musculatura a modo de ejercicio, a modo de ejercicio sí. Estaría un poco más, sí. Vale. Otra de las modas que puede haber por ahí circulando es el poder llegar a andar o correr descalzo con el pie desnudo. ¿Estaríamos un poco en lo mismo? Estaríamos un poco en lo mismo también. Depende de si el pie no es excesivamente pronador, no es excesivamente supinador, para que no aumenten todas estas fuerzas deformantes, digamos. Sobre lo de andar descalzo, yo lo tengo muy claro, es lo natural, ir descalzo, pero por sitios naturales, por la hierba, por la arena. Ir descalzo por un sitio liso y duro no es natural. Claro. Entonces necesitamos un intermediario entre el pie, que es redondito y blandito, y el suelo, que es liso y duro. Entonces el zapato minimalista, por ejemplo, es un buen intermediario para no ir descalzo del todo. Por hierba sí, por la arena sí, todo eso es bueno, porque además el pie trabaja mucho, favorece la musculatura intrínseca y luego también favorece pues, la electricidad estática, la energía de la tierra, todo eso. Pero la energía de la tierra en el suelo de casa o en el asfalto no tiene ningún sentido. No está la madre tierra ahí en el asfalto. No. Vale. Yo como consejo, si eso le puedo dar a la gente, porque me ha venido algún paciente de que ha intentado hacer el calzado minimalista y el primer día que se ha puesto el calzado minimalista se ha ido a andar 10 kilómetros y ha generado una tendinopatía de glúteo medio, por ejemplo. Claro. Entonces, lo que dices que es una buena idea, pero hay que saber un poco, pues primero qué pie tienes, ¿no? Correcto. Y luego qué manera tienes de introducirlo y de adaptarte, porque al final nos lesionamos por desadaptaciones a lo que sea, o a coger un peso muy gordo, o a andar más de la cuenta, o a hacer un deporte que no estás acostumbrado. Sí, entonces, correcto. ¿no? Tenemos que hacer pues una adaptación poco a poco. Lo que pasa es que hoy en día, con las prisas que llevamos, yo creo que... Sí, queremos todo ya. Lo queremos todo ya. Recuperando, que antes se me ha pasado lo del tema de las plantillas, hay de varios tipos. Hay unas que se consideran más propioceptivas. Hay dos tipos fundamentalmente de plantillas, la plantilla propioceptiva y la plantilla biomecánica. Vale. La plantilla biomecánica lo que establece son si el movimiento del pie es un movimiento giratorio alrededor de un eje, la plantilla lo que hace es establecer fuerzas que equilibran los movimientos alrededor de ese eje. Entonces esto se hace mediante cuñas puestas en el retropié, en el antepié, en los dos sitios. Mientras que la plantilla propioceptiva es una plantilla lisa completamente y tiene solo pequeñas piececitas de 1 milímetro colocadas estratégicamente en según qué sitios, en dependencia de cómo han salido los test de propiocepción. La idea es, se hace un test pues que sale mal, por ejemplo, ¿no? Sale patológico. Se hace un estímulo en el pie y se vuelve a hacer el test. Si mejora, lo que hay que hacer es poner una plantilla con un estímulo igual que el que hemos hecho nosotros con el dedo. Esa sería básicamente, yo no soy posturóloga, pero sería un poco la idea. Vale. Establecer puntos de estímulo en el pie para modificar la postura. Vale, o sea, son más modificadoras de postura, porque de alguna manera habéis llegado a la conclusión de que el problema de ese paciente es más postural que biomecánico del pie. Correcto. Vale, vale. Y hay gente que ya pone la plantilla biomecánica con elementos posturales. Eso ya sería también una... Claro, para mí, desde la ignorancia, ya poner cualquier plantilla biomecánica o no, en cierta manera me tiene que cambiar algo la
la postura. La cambia, sí, sí. O sea, propioceptiva tiene que ser de alguna manera. Pero hay gente que te das cuenta de que no es un problema mecánico, es un problema exclusivamente... Hay gente que está, pues, inclinada hacia adelante, ¿no? Con una anteversión y con mucha plantilla que pongas eso no lo vas a conseguir. Entonces tienes que poner algún estímulo en el antepié para hacer una retroversión, sí. Una retropulsión. Pensaba que podría estar relacionado precisamente también con igual un pie más pronado y esa gente estar más echada hacia adelante, o al revés con un pie que va echado hacia atrás, y que biomecánicamente se hacían las dos. Sí. En principio, cuando hay una alteración biomecánica, normalmente el paciente funciona muy bien con la plantilla ortopédica, pero hay veces que no ves un problema ortopédico, no ves un problema, o niños, por ejemplo, que les pones plantillas y no mejoran, y entonces se te ocurre que puede haber un problema postural. Vale. Ya que has sacado el tema de los niños, ¿soléis tener también vosotros pacientes infantes? Sí. ¿Cuáles son los problemas que más normalmente podéis ver en son los pies niños? planos pronados, pies planos pronados. Otras veces también clinodactilia, o sea, desviación de los dedos. Normalmente esos son los problemas ortopédicos que tienen los niños. Vale, en los niños, digamos que todos nacemos con los pies planos, y tiene que llegar un momento en que ya no debería ser plano. Planos y pronados, exactamente. Y de hecho hay un porcentaje de pronación y de aplanamiento que es normal. Entonces hay que saber un poco con los test y demás, saber si está dentro de los límites de normalidad o está un poquito más pronado de la cuenta. Y luego tiene que ir evolucionando bien. Normalmente el niño evoluciona bien. Cuando se atasca, pues algo pasa, y muchas veces son problemas posturales. ¿Qué síntomas suele tener un niño para llegar a acudir, por ejemplo, a podología? ¿Suele ser por se caen mucho, torpeza, a veces no les gusta correr, pero no les gusta pues porque no les sale bien, lógicamente, se cansan, etcétera. Otras veces las manda el propio pediatra o la enfermera de pediatría porque les ponen en el podoscopio y ya ven que eso no está muy allá. De las rodillas muy juntitas. Las rodillas muy juntas, los pies, metidos hacia adentro, demasiado sacados hacia afuera, todo ese tipo de cositas, sí. Hay signos pues, posturales y de funcionamiento, digamos, con el niño. Para los padres que se vayan dando ojo, que vayan teniendo atención un poquillo ahí a los pies del peque. Vale, otra población que soléis ver, pues el pie diabético, ¿no? ¿Qué es esto del pie diabético? ¿Qué síntomas suele cursar o por qué es importante? Sí, el pie diabético es un pie neuropático, por definición, es decir, es un pie que no tiene sensibilidad. Cuando se pierde la sensibilidad del pie, uno se puede hacer una pequeña herida y no darse cuenta porque no tiene la sensibilidad. Y para cuando se dan cuenta, la herida se ha convertido en una úlcera, y es una úlcera que cuesta mucho recuperar. La mayoría de las veces a este problema neuropático va unido también un problema vascular, es decir, una falta de circulación en el pie. Entonces eso todavía complica mucho más las cosas. Entonces hay que enseñarle al paciente que tiene que vigilarse el pie, tiene que mirarlo a veces con un espejo, tiene que mirar cuando se cambia de zapato, tiene que mirar a ver si ha aparecido alguna rozadura, en fin, todo ese tipo de cositas, porque una herida en un pie diabético puede ser muy complicado, sí. Vale. Un gran problema. Y luego a población de deportistas, luego una vez hecho también el estudio mecánico, digamos que se puede hacer preventivo. A nivel de calzado, ¿soléis recomendar una marca en concreto que digas, pues esto lo hemos recomendado a nivel general, pues porque es muy amortiguador, me lo invento? Sí. Yo no soy especialista en podología deportiva, pero sí, en principio hay que recomendar un calzado específico para cada deporte, pie, obviamente, y para según qué patología del pie también hay zapato más amortiguador o zapato de mayor contención, etcétera, mayor estabilidad. Veis, por ejemplo, que nosotros vemos aquí mucha relación también entre esa pisada y problemas recurrentes de, no sé si roturas de fibras de gemelos o de cadena posterior, que suelen tener
a menudo y pues lo mismo, pues he ido 1000 veces al fisio y me vuelvo a romper. Normalmente suelen ser por acortamientos y no hacen los ejercicios de estiramiento adecuados. Sí. Nosotros vemos, sí, o sea, al final lo que vamos, que hay muchos factores que te involucran y de una persona si te das cuenta que suele tener ese acortamiento, pero también es muy postural, su tendencia es echada hacia adelante. Claro. Y claro, si no lo ves desde de arriba a abajo, cómo está ese paciente y solo ves el gemelo, es muy... Correcto. Eso se ve muy bien en la baropodometría, por ejemplo. ¿En qué presiones tiene el pie delante? Sí, y a lo mejor no apoyan con los talones o apoyan muy poquito de la antepulsión tan grande que tienen, sí. Luego también os puede pasar que en la baropodometría salga una cosa y luego hacéis test de correr en cinta también. Sí, también, sí. ¿Pueden salir cosas muy dispares o suele ir todo con una A veces salen un poco dispares que te obliga a pensar, a ver, pues cómo es posible si eres pronador que apoyes tanto con los radios externos, ¿no? Entonces eso normalmente tiene que ver con la movilidad de cada radio, sí. Y luego en casos de corredores hay que verles correr, porque efectivamente a veces el gesto se potencia, los pronadores suelen potenciar la pronación normalmente cuando corren. Vale, o sea, le suele ir a más el Suele ir a más, problema. Sí. Vale, que se pongan ya en manos de la podología y empiecen a fortalecer esos tendones que algo de fuerza les harán falta. Correcto. Otro tema que en su día también fue muy sonado fue una lesión que tuvo Rafael Nadal, no sé, en un pie o en los dos y que casi... le obliga a retirarse de su deporte. Sí, hasta donde yo sé, el problema que tiene Rafa Nadal en los pies es lo que se llama una enfermedad de Müller-Weiss. Esta enfermedad se da cuando ha habido problemas nutricionales en la infancia o durante el embarazo, o en deportistas de élite que han llevado a entrenamientos muy duros, que probablemente sea el caso de Rafa, por ejemplo. Entonces es un caso curioso, hay que conocer la enfermedad para poder diagnosticarlo. El talón está en varo, pero el medio pie, el antepié está pronado, muy pronado. Entonces es como una desaxación del pie. Curiosamente, estos pies son problemáticos y dan mucho problema, pero a Rafa Nadal no le retiró el pie, le retiró la rodilla, porque el varo del talón favorece mucho el desgaste en la rodilla. Vale. Entonces, y de hecho es lo que a él le ha retirado la rodilla más que el pie. Pero es verdad que con el tiempo sí que tuvo problemas también en el pie. En la plantilla lo que hacemos es colocar una cuña pronadora, bastante pronadora, aunque el antepié esté pronado. Porque tiene más protagonismo. Tiene más protagonismo el varo del retropié, sí. Y con eso ha podido jugar bastante bien. Curioso. Sí. Lo que pasa es que al final sí que ha tenido problemas en el pie y tuvieron que hacerle radiofrecuencia en nervios del pie, porque a veces podía jugar anestesiado, le anestesiaban los nervios del pie, entonces no tenía dolor y podía jugar. Entonces le hicieron radiofrecuencia un poco para disminuir la sensibilidad en el pie. Y a Rafa se supone que fue por exceso de trabajo en la infancia. Digamos, en la infancia. Sí. Aparte de la alimentación que has comentado. Sí, esto se empezó a ver relativamente a menudo con una población que vivió la guerra y la posguerra. Entonces se vio pues, de repente pues, una persona que pronaba mucho, pero con el talón en varo, y tú decías, pero no esto cómo puede ser, no tiene sentido. Entonces se descubrió que era este el problema. Hoy en día se da pues, en algunos sitios del mundo donde hay problemas de nutrición durante la edad de crecimiento, incluso intrauterina. Vale. Por eso con los niños hay que tener mucho cuidado, los niños que juegan a deportes de élite hay que tener mucho cuidado. Sí. Por lo menos empezar a vigilar o a tener ojo que los pies, no sé si entran las enfermedades o no por ellos, pero que nos pueden dar secundariamente muchos problemas, está claro. A nivel de niños también una de las cosas que podemos ver aquí mucho también en fisio es la enfermedad de Sever también, precisamente es muy relacionada con el tricesural. Sí. No sé, vosotras imagino que tenéis también un montón de niños también, que de hecho yo sí que
Mi jefe donde yo trabajaba antes hizo de hecho la tesis de la enfermedad de Sever, aplicando plantillas más ejercicio y solo ejercicio, creo. Ajá. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que con plantillas seguro y el ejercicio, plantilla y ejercicio, sí. También. Con ejercicio creo que además como que acortabas un poco también más los tiempos de sanación, digamos. Pero eso, que hay que tener muy vigilados a los peques, sobre todo los que se tomen muy en serio, tengan muchos minutos de entrenamientos y de competición, esos pequeños síntomas que empiecen a dar, porque luego, en mi caso por lo menos, yo veo todo lo que ribe con itis o tendinopatías y tal, como que cuando empieza el síntoma ya llevas machacando el tendón tiempo, o sea, el tendón es un tejido que gracias a Dios, para lo bueno y para lo malo, pues tiene mucha capacidad de adaptación. Pero claro, cuando ha empezado a quejarse es porque ya le llevas tiempo tratando, entonces en cuando empiecen un poco los síntomas, en mi caso, pues ya empezar a verlo y a tratarlo. Has hablado también de esos problemas de rodilla que pueden venir derivados del pie, que son muchos aquí, como tenemos mucha rodilla. ¿Cuál soléis ver vosotros problemas más habituales de pacientes que os vengan con la rodilla que os vengan relacionados pues de con todo el pie? tipo, desde problemas de exceso de presión en compartimento interno, en compartimento externo y a nivel de rótula, a nivel de condropatía rotuliana. Los pacientes que son hiperpronadores o que hacen demasiado gesto pronosupinador, eso favorece mucho el desgaste a nivel de rótula. Si es más pronador, ¿suele tener algún problema más interno o externo? Exactamente, los pronadores lógicamente tienen más problema en el compartimento externo, mientras que los supinadores lo tienen en el compartimento interno. Vale, y otro de los personajes famosos de este país que tuvo un problema de pie en su día fue la reina Leticia, que tuvo un neuroma de Morton. Sí. Cuéntanos un poco acerca de esta patología, qué síntomas suele dar y qué se puede hacer para... Sí, el neuroma de Morton es una afectación a nivel del nervio que pasa entre las cabezas de los metatarsianos. Entonces suele estar afectado en casos de que se lleva mucho tacón y zapato estrecho, como era pues, la reina en este caso, ¿no? No siempre ocurre así, hay veces que este nervio está afectado con un zapato más normal, sí. Hay veces que es un problema mecánico, es decir, el movimiento de las cabezas metatarsianas son las que provocan un pellizco, un pinzamiento en el nervio. Y otras veces hay dolor porque aparece una bursitis, una bursa justo al lado del nervio que aumenta el dolor en la zona. La clínica normalmente es dolor, un dolor que se irradia hacia los dedos, hacia el tercer y cuarto dedo la mayoría de las veces, sensación de garrampa eléctrica, a veces uno va caminando y le da un dolor muy grande que le obliga a pararse y a mover los dedos para descomprimir ese nervio. Cuando fracasan todos los tratamientos y hay que operar, lo que hacemos es quitar el nervio y lo que aparece es un nervio engrosado, fibrosado. No es un auténtico neuroma, no es un tumor nervioso, es un fibroma, pero es un fibroma que atrapa las células, las fibras nerviosas a ese nivel. Vale, muy interesante. Yo ahí me suelo perder un poco más con los neuromas, ¿ves? Sí. Porque lo veo más llevable con la ortesis y... Claro, muchas veces con las plantillas conseguimos que deje de doler, precisamente porque controlamos ese movimiento de los metatarsianos. Muchos neuromas son mecánicos y con la plantilla se controla. Sí. Cuando no es suficiente con la plantilla ponemos alguna infiltración, sobre todo en los casos en los que hay bursitis, porque es parte del dolor, buena parte del dolor, y si fracasa entonces es cuando hay que optar por la cirugía. Hoy en día hay una técnica un poco invasiva que es mediante radiofrecuencia. Entonces se pincha en el nervio una o varias agujas y se da una corriente eléctrica para quemar el nervio. Entonces sería una manera de quitar la sensibilidad del nervio. Como hemos hablado antes del zapato minimalista y no sé qué, el calzado de tacones, ¿cómo lo vemos en la podología?
Pues hombre, en principio el tacón hasta 4 dedos podría ser aceptable, 3, 4 dedos podría ser aceptable, más allá pues no es aceptable, se puede llevar de vez en cuando, no pasa nada, ¿no? Pues si tienes un evento pues te puedes poner el zapato, lo que no puedes es caminar mucho con 10 centímetros de tacón, o si vas a la boda, no solamente para la foto, sino luego todo el baile estar con los zapatos de tacón, porque eso es un estrés para el pie. Pero o el día siguiente, aparte de resaca de la boda, vas tienes a tener ahí igual todo el problema en el pie. una metatarsalgia o algo. Y luego, más que el tacón, que también hay que hacer hincapié en la puntera. O sea, el problema, los dedos tienen que tener suficiente amplitud dentro del zapato. Sí, estén un poco la libres. puntera no, exactamente, no puede ser puntiaguda porque comprime los dedos, no les deja trabajar bien y provoca problemas como el neuroma de Morton, por ejemplo. ¿Quieres comentar algún caso que hayas tenido así un poco que tengas en la memoria como, no sé si es espectacular o digno de mencionar? Hombre, en general cosas espectaculares en podología no hay, pero sí que, por ejemplo, es muy importante la detección precoz de un melanoma. Un melanoma en el pie, un melanoma acral es realmente peligroso. Entonces, si el podólogo se da cuenta de una manchita, una peca en el pie y la miramos que no tiene características muy buenas, pues la mandamos al dermatólogo, y entonces que sea un melanoma cogido a tiempo es realmente muy importante para el paciente, eso le puede costar la vida. Sí, sí. Y luego casos espectaculares, hombre, lo más espectacular quizás sea en cirugía, ¿no? Pues pies que vienen muy deformados, con mucho juanete, con el dedo gordo encima de los otros dedos, y que quedan pues realmente bien, que el paciente se puede calzar y puede caminar mucho, puede ir al pilar andando, que es como la clave de tener bien los pies. Esto ha sido gracias a esto. Pues eso, por ejemplo, sí que hemos tenido algún que otro caso, sí. Muy bien. Además, a mí son las historias que más me sorprenden. Siempre os mando algún emoticono así cuando ponéis a las fotos del antes y el después con una radiografía bilateral de los pies y cómo acaba quedando, digo, magia. Sí. La magia no hay, pero es trabajo y es verdad que a veces quedan muy bien, sí. Sí. Que será cierto que muchas veces irá la gente mucho por estética, pero habrá gente que irá... Normalmente a la estética les quitamos la idea. Vale. Porque no se puede asegurar que una cirugía va a ir 100% bien. Vale. Entonces, por estética no se debe. Ahora tenemos un caso, por ejemplo, de una braquimetatarsia. Una braquimetatarsia es un metatarsiano muy chiquitín, de tal manera que el dedo nace aquí, queda un dedo muy chiquitín. ¿Se suele dar en alguno más que otro? O sea, en uno de los dedos, normalmente dices. Es el cuarto el que queda más pequeñito, sí. Entonces queda un pie, pues es un pie feo. Vale. A mí me parece interesante, pero el paciente lo suele ver feo. Desde el punto de vista científico, exactamente. Sí, es interesante. Y además que el pie funciona bien con eso, por lo tanto es un problema estético operarlo. Pero el riesgo de que en la operación el dedo pierda circulación y se necrose es muy grande. Entonces, pues intentamos quitarles un poco la idea, si es solo por estética, ¿eh? Vale. Se me acaba de ocurrir también no sé si un mito, pero no sé dónde he llegado a oír o hace tiempo que el ser humano perderá el quinto dedo. ¿Sí o no? La verdad es que no lo sé, porque cuando falta el quinto dedo da problemas, por lo tanto, lo que sí que estoy casi convencida, casi al 100%, es de que no sirve para nada la uña del dedo pequeño. La uña del dedo pequeño. Eso no vale para nada. Y de hecho, filogenéticamente, digamos, las cosas que no sirven, el cuerpo las va eliminando. Entonces salen mal, por la muela del juicio, como ya no la necesitamos, al 80% de la población le sale mal, no le cabe, le sale torcida, le sale con caries. Bueno, pues lo mismo pasa con la uña del dedo pequeño. El 90% de la gente la tiene mal. La tiene gorda, la tiene fea, se le convierte en una dureza, le hace callo. Sí, hay un porcentaje importante. Entonces yo creo que probablemente acabemos perdiendo la uña del dedo pequeño. La uña, no sé si el dedo, pero la uña sí. El dedo costará un poco más. Tiene su función, sí. Si seguimos teniendo la vida más sedentaria cada día, yo creo que acabamos perdiendo más que el quinto dedo. Hasta el segundo, yo creo, pero bueno. Pues si queréis dar algún consejo a nivel población general o alguna así específica. Pues el consejo principal es que hagan caso a sus pies,
que se los cuiden y que les hagan caso, porque a veces dices, va, una uña se ha puesto fea, va, pues eso es de la edad, o me ha salido aquí una dureza, va, eso, los años, o el zapato, o lo que sea, pues no, hay que darle importancia a cada cosa que ocurre al pie y cada dolor, podemos ayudarles, podemos ayudar con cada cosita que ocurra. Claro. Por meter otro asterisco, otro mito que se me acaba de ocurrir ahora, lo de las enfermedades que nos entran por los pies. Ah, sí. Es que ¿Eso es algo de verdad o...? A ver, entran las mismas enfermedades por los pies que por las manos. Si cuando hace frío tienes las manos frías, tienes los pies fríos, te puedes acatarrar, no es tanto por los pies. Muchas veces esto tiene que ver con el pie diabético, o sea, enfermedades que ocurren en el pie y luego acaba complicándose mucho. Pues eso, con una amputación o alguna cosa así, gente que a raíz de una herida no cura, pero vamos, enfriarse por los pies y todo eso en principio es un mito. No tenemos que ir con... Enfrías igual por el cuello o por las manos. Vale. No tenemos que ir con calcetín gordo todo el año, ¿no? No hace falta. Sí. Vale, pues si quieres añadir algo a la charlilla... No, pues sí. poco más, que estamos a disposición de todo el mundo que tenga problemas en los pies para tratarlos y para ayudar a mejorar. Vale, ¿dónde os pueden encontrar? Nosotros estamos en la calle Lorente, Juan José Lorente, número 18. Muy bien. Y tenéis Instagram además, ¿no? Tenemos Instagram, tenemos página web, tenemos... Vale. Sí. Pues nada, pues encantado de haberte tenido y a Cristina Igualmente. Que está por ahí también. Y muchas gracias por compartir este ratico con nosotros. Igualmente, gracias a vosotros.